Hola, ella es Phoebe y les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre la presentación antigénica. Bueno, si ustedes recuerdan, desde hace mucho dijimos que hay 3 tipos de células presentadoras de antígeno. Una de ellas son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Bueno, entonces ya dijimos, estas 3 células tienen actividad de presentadora de antígeno, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Para que estas células puedan presentar un antígeno de manera adecuada, significa que las proteínas de ese antígeno van a ser digeridas en forma de péptidos pequeñitos que pueden ser presentados ayudados por un MHC clase 1 o un MHC clase 2. Bueno, también hemos estado mencionando ya que estas células presentadoras de antígeno, principalmente las células dendríticas, van a captar al antígeno, o sea, a ese ente que reconocen como extraño a través de sus PAMs, y se lo van a llevar a través del sistema linfático hacia órganos linfoides, donde va a ser presentado adecuadamente este antígeno. Bueno, ¿para qué necesitamos de MHCs, de estas moléculas? Para que nos ayuden en esa presentación antigénica. Estos MHC no se van a estar expresando todo el tiempo. El número de MHCs clase 1 y clase 2 en algunas células del sistema inmune o involucradas en la respuesta inmune se van a favorecer su expresión cuando se da el primer encuentro entre un macrófago y empieza a fagocitar al antígeno, y después este acto, esta fagocitosis que se está dando, estimula la producción de una interleucina o de un grupo de interleucinas por parte de ese macrófago, y estas van a mandar una señal que favorece la expresión de estos MHC. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es la estrategia para reconocer a estas moléculas ayudadas por un MHC que le pueden permitir presentar a una gran cantidad de antígenos tan distintos? Entonces, haciendo un breve recordatorio de lo que vimos en el video anterior, diremos que los MHC clase 1 van a tener una fracción alfa 1, alfa 2, alfa 3, que es donde se encuentra el sitio de unión ACD8 y una beta 2 microglobulinas ancladas a la membrana citoplasmática de la célula presentadora de antígeno. Mientras que los MHC clase 2 van a tener una región alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y en la región beta 2 es donde está el sitio de unión ACD4. ¿Sí? Bueno, también estuvimos diciendo que uno tenía la forma de una canoa cerradita y presentaba péptidos de 6 a 8 aminoácidos, y otro, MHC clase 2, va a tener la forma de una canoa abierta, ¿verdad? Donde se van a colocar péptidos mucho mayores, ¿sí? Algunos hasta de 18 aminoácidos. Bueno, dijimos que el número de aminoácidos que se van a estar uniendo a MHC clase 1 o clase 2 va a depender del grupo R del aminoácido, ¿no? Y si era un R voluminoso, obviamente no iban a caber tantos, y cuando era un R pequeñito, pues iban a acomodarse mejor. También estuvimos comentando que no era necesario que se anclaran todos los aminoácidos, con que se anclaran en determinadas posiciones iba a ser más que suficiente para que todos se acomodaran, ¿sí? Y poníamos la similitud de un microbús. Con que uno se agarre de una mano, pues ya no se cae, ¿vale? Si va uno agarrado de las dos, pues mejor, ¿no? Y los de junto, aunque no se agarren, si va tan llena la micro, pues tampoco se van a caer. Y lo mismo le pasa
a estos péptidos, sus aminoácidos, aunque no estén anclados, no se van a salir de esa especie de canoa. Bueno, también dijimos que los MHC iban a tener mucho que ver con la codominancia que hay y que nosotros vamos a heredar un set de papá y un set de mamá, ¿verdad? Entonces dijimos que los clase 1 íbamos a encontrar A, B y C, y de los clase 2 de P, de Q y de R. Y aquí ustedes pueden ver cómo los A se pueden ir mezclando, tanto los de mamá como los de papá, y nos dan origen a estos que se pueden estar expresando, ¿sí? Los B, vamos a tener estos, aquí vamos a tener las dos versiones que podemos encontrar, y de C, las dos versiones que podemos encontrar, uno de papá y otro de mamá. Igual para de P, de Q y de R, ¿sale? Aquí van a venir de P las diferentes combinaciones que podemos tener, ¿sale? Y tenemos 4 diferentes, de Q otras 4 y de R otras 4 diferentes combinaciones. Y ahora sí, vamos a hablar ya sobre la presentación antigénica. Bueno, recordando un poquito, la célula presentadora de antígeno va a tener un MHC, en este caso es un clase 1, anclado por un solo sitio a la membrana, y en este lugar va a tener al péptido que va a presentar. ¿A quién se lo va a presentar? A un linfocito T, a un linfocito T CD8. Y este linfocito T va a tener en esta región un receptor del linfocito C, que se llama T-cell receptor, y de sus siglas en inglés TCR. Este, si ustedes ven, está anclado por dos sitios a la membrana citoplasmática del linfocito T. Cuando se da este reconocimiento, se puede dar en ese momento ya la presentación antigénica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra manera de esquematizarlo. La célula presentadora de antígeno con su MHC clase 1, el linfocito T virgen alfa beta, que es con el que va a interaccionar a nivel de su receptor del linfocito T, ¿sí? Bueno, en general, lo que nosotros recordamos hasta ahorita es que las bacterias o microorganismos extracelulares en general, en ellos, para su control, juega un papel muy importante los anticuerpos, ¿sí? ¿Quiénes van a producir los anticuerpos? Un linfocito B, que cuando produce anticuerpos se transforma en una célula plasmática. Si se acuerdan cuando decíamos que pasa de señorita a seño, ¿vale? Esta ya es una seño, la célula plasmática. Ahora, estos anticuerpos, ¿cómo es que van a controlar o a mantener a raya a ese microorganismo extracelular? Puede ser porque ese anticuerpo se pegue al microorganismo extracelular y haga las veces de un anticuerpo neutralizante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer un anticuerpo neutralizante? En muchos de los casos impide la adherencia del microorganismo extracelular. O bien, ese anticuerpo se pega al antígeno, al microorganismo extracelular, y lo que va a hacer es favorecer la opsonización. Si recuerdan, la opsonización se lleva a cabo por células con actividad fagocítica, ¿vale? Que van a tener su receptor para FC y que de esa manera el microorganismo, que puede ser muy resbalosito, como en el caso de algunos Streptococcus, como Streptococcus pneumoniae, que tiene una cápsula que lo hace resbalosito, ya no se le va a resbalar al fagocito y va a ser fagocitado fácilmente. O bien, esos anticuerpos van a ayudar a fijar el complemento por la vía clásica principalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué hay de las células infectadas por virus? Bueno, en las células infectadas por virus,
un mecanismo muy efectivo de eliminarlas es a través de la citotoxicidad. ¿Quién tiene ese efecto citotóxico? Los linfocitos T CD8+. Mientras que en algunos microorganismos que son intracelulares y que incluso pueden infectar a algún macrófago, los que van a ejercer también un efecto importante son los linfocitos T cooperadores. ¿Por qué? Porque estos linfocitos T cooperadores lo que pueden ayudar, entre otras cosas, es a eliminar a este macrófago infectado por mecanismos dependientes de la inmunidad celular. O bien, a través, estos linfocitos T cooperadores van a cooperar con linfocitos B para hacer que se produzca una buena cantidad de anticuerpos, ¿sí? Estos linfocitos T son críticos en mucha de la respuesta inmune y bastará con que recordemos el caso del SIDA. En el SIDA, recordemos que una de las células blanco de este virus van a ser los linfocitos T cooperadores. Y entonces, a lo largo de la infección viral, vamos a encontrar que hay cambios en las cantidades de linfocitos T cooperadores. En el periodo de infección aguda, que puede durar de unas cuantas semanas a algunos meses, vamos a encontrar una primera disminución de linfocitos T cooperadores. Después, en el segundo periodo, que es el periodo de latencia asintomático, donde la persona es seropositiva, nosotros vamos a encontrar una cantidad basal de linfocitos T cooperadores. Y finalmente, cuando aparece el síndrome, cuando ya hay signos y síntomas del SIDA, vamos a encontrar una disminución drástica de estos linfocitos T CD4+. Y esto va en correspondencia con la carga viral. Aquí hay una carga viral alta en la infección aguda, en el periodo asintomático latente una carga viral baja y ya durante el síndrome aumenta considerablemente la carga viral. ¿Verdad? Bueno, ahora, volviendo al tema de presentación antigénica. O sea, un microorganismo, un bicho, va a tener proteínas diferentes a las nuestras. Y esas generalmente son las que son reconocidas por las células de nuestro sistema inmune. Pero esas proteínas no se van a presentar completitas, enteras, sino que se tienen que digerir y se presentan en forma de péptidos pequeños. Entonces tenemos aquí nuestro antígeno, una proteína proveniente de un antígeno, y en la célula presentadora de antígeno va a ser digerida hasta que tengamos péptidos de un tamaño adecuado que interaccionan con el MHC y que ya son presentados a un linfocito T, ¿verdad? Puede ser un T cooperador o un T citotóxico, ¿sí? Bueno, entonces recordando también, otra vez, clase 1 presenta péptidos pequeños, ACD8, clase 2 presenta péptidos de mayor tamaño a un CD4, ¿sí? ¿A través de qué? De la interacción con el TCR. Es importantísimo que haya un doble reconocimiento. Si ustedes se dan cuenta, hay reconocimiento aquí a nivel del péptido que proviene del antígeno y el reconocimiento del MHC con el TCR. Si no se da ese doble reconocimiento, no hay interacción y no hay presentación antigénica, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo se va a dar con un MHC clase 1, presenta ACD8, y un MHC clase 2 presenta ACD4+. Y si ustedes se dan cuenta, se da el doble reconocimiento a nivel del péptido, que para MHC clase 1 es un péptido endógeno y para MHC clase 2 es un péptido exógeno, ¿vale? Se da ese doble reconocimiento y en ese momento se da la presentación antigénica. Ahora, ¿cómo es procesado esa proteína que proviene del antígeno?
Bueno, si nosotros vamos a presentar ayudados de un MHC clase 1, generalmente lo que se presentan son péptidos que provienen del citosol, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Una proteína que proviene del antígeno, se mete en esta estructura, ¿sí? Que se llama proteosoma, ¿sí? Si ustedes ven, tiene forma como de un papel higiénico. En el conito de cartón del papel higiénico, ahí es donde se lleva a cabo la digestión de estos péptidos, y cuando salen de ese proteosoma, ya salen en forma de péptidos pequeños, de 6 a 8 aminoácidos. En algunos textos refieren hasta 10 aminoácidos, pero no mayor de ese tamaño, y estos van a estar o van a interaccionar con el MHC clase 1, pero el MHC clase 1 va a estar pegadito a TAP, que son proteínas transportadoras de péptido del citosol. Y hagan de cuenta que estas TAP le dicen, ven para acá MHC clase 1, no te me distraigas, ¿vale? Porque el pobrecito luego tiene déficit de atención. Entonces lo van guiando hacia donde están los péptidos. Y una vez que lo vio y que se dio la interacción MHC clase 1 péptido, estas TAP se alejan y ya este péptido junto con su MHC clase 1 se van hacia la membrana para ser presentados, ¿sí? Entonces acuérdense, clase 1 se digieren las proteínas en el proteosoma y ya son presentados. Ahora, ¿a quién son presentados? A un linfocito T citotóxico. Muchas veces en el solo hecho de la presentación antigénica y el llamado de un T citotóxico se favorece la cercanía y la interacción, y por lo tanto la eliminación de esta célula, que puede estar o puede ser una célula infectada por un virus o una célula infectada por algún otro microorganismo intracelular, ¿sí? Mientras que los patógenos extracelulares van a ser presentados principalmente por MHC clase 2, de donde provienen de bacterias, de virus, de protozoarios generalmente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a nuestro macrófago, que es una célula presentadora de antígeno, fagocita al microorganismo, digiere esas proteínas, esos péptidos, y ahora van a ser unidos a MHC clase 2 y presentados a un linfocito T cooperador, ¿sí? Lo mismo puede hacer un linfocito B, que es una célula también presentadora de antígeno. Normalmente el linfocito B va a favorecer su actividad presentadora de antígeno porque en la superficie del linfocito B va a tener anticuerpos, y esos anticuerpos son así como el letrero de las micros que dicen para dónde van. Esta dice qué sabe hacer, y entonces sabe hacer este tipo de anticuerpos que interaccionan con su antígeno ahí, ¿verdad? Bueno, entonces eso es en cuanto a presentación antigénica de proteínas. Ahora vamos a hablar un poquito de presentación antigénica de lípidos. ¿Qué lípidos se pueden presentar? Micolípidos, lipopéptidos, esfingolípidos, diacilglicerol, ¿vale? Cualquiera de estos se puede presentar. ¿Y quién va a ayudar a presentarlos? Un CD1, ¿vale? ¿Por qué un CD1? Porque los CD1 tienen una estructura parecida al MHC. Están codificados fuera de la región genética que codifica para MHC, tanto clase 1 como clase 2 como clase 3, pero son importantísimos en la presentación de lípidos, ¿sí? De lípidos generalmente provenientes de microorganismos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a la célula dendrítica. Esta ingiere al patógeno, interacciona con él a través de los TLRs, y ya dentro va a unirse. Miren cómo se parece mucho a un MHC, a un CD1.
Igual se da el doble reconocimiento con un linfocito T a través de su TCR alfa beta y de ahí se da la respuesta, ¿verdad? O sea, se da la presentación antigénica. Ahora, este CD1 presenta lípidos endógenos, ¿sí? Y al mismo tiempo que se está dando la presentación antigénica, esta célula dendrítica empieza a producir interleucina 12 y esta interleucina 12 va a tener efecto sobre células NK también y sobre otro tipo de células que están involucradas en la respuesta innata contra lípidos. ¿Sí? Espero que hasta aquí no haya dudas y vamos a ver por qué es importante esta coestimulación en la presentación del antígeno. Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que podemos responder contra antígenos bien variados. Algunos de ellos a lo mejor nunca en nuestra vida los vamos a ver. Por ejemplo, el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, pues en una de esas, y mi mamá, por ejemplo, que ya falleció, pues sí tenía linfocitos T que reconocían a SARS-CoV-2, pero nunca se lo encontró en su vida, ¿no? Pero acuérdense que tenemos poquitos, o sea, son pocas las clonas respondedoras. Cuando se da esta presentación antigénica, al mismo tiempo se empiezan a producir, por producto de esta interacción, algunas citocinas que favorecen la expansión clonal. Y esa proliferación clonal, diferenciación después de esas células, van a permitir la generación de linfocitos T efectores, ¿verdad? Entonces, se requiere de esa presentación antigénica, de esa coestimulación, para que de esas poquitas clonas respondedoras se hagan una buena cantidad de células respondedoras, ¿verdad? Bueno, ahora, recapitulando, un linfocito T citotóxico al cual ya le presentaron un antígeno se va a activar también para destruir a través de efectos citotóxicos a células infectadas por virus, pero también va a colaborar en la eliminación de células apoptóticas. Acuérdense, las células apoptóticas son células que ya se van a morir, o sea, las que están pidiendo pista de aterrizaje, las que están diciendo por favor, ayúdenme a bien morir, y los que la van a ayudar van a ser, entre otros, linfocitos con actividad citotóxica. Mientras que los linfocitos T cooperadores, vamos a tener que aquellos que todavía no se van a diferenciar están en estado TH0 y pueden diferenciarse dependiendo de las citocinas que se produzcan, de las interleucinas que se produzcan en TH1 y TH2. Por ejemplo, TH1 va a ser un tipo de célula muy efectiva para eliminar algunos microorganismos de tipo intracelular. Por ejemplo, bacterias intracelulares, tenemos a Brucella, tenemos a Mycobacterium, ¿sale? Son microorganismos o bacterias intracelulares. Mientras que TH2 van a ser muy efectivas para activar a linfocitos B para que estos a su vez produzcan anticuerpos y se elimine al microorganismo a través del efecto de estos anticuerpos, ¿sí? Entonces, acuérdense lo que acabamos de ver, los anticuerpos neutralizantes. Y por último, vamos a ver que hay tipos especiales de antígenos. Un antígeno común es el que hemos estado hablando, se da el doble reconocimiento, es importantísimo activar a un T cooperador si es que es presentado por MHC clase 2, mientras que un superantígeno lo que va a hacer es que no requiere estimular a un CD4. Si ustedes ven, en un antígeno común se estimula a un CD4, en un superantígeno
se puede hacer la activación directa para producir una respuesta inmune contra una bacteria sin necesidad de un CD4, sin la intervención de un CD4. Directamente se estimula la producción de mecanismos efectores por linfocitos T de manera directa, ya sea por una bacteria que actúe como superantígeno o un antígeno de origen viral. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos este tema de presentación antigénica y se les va a quedar también una pequeña tarea. Acuérdense que las tareas me las tienen que mandar a mi correo electrónico en el grupo de Face. Les voy a recordar cuál es mi correo electrónico y en esa me van a dar ejemplos de microorganismos que son eliminados por citotoxicidad y cuáles principalmente por o mediante la acción de anticuerpos. Bueno, nos vemos chicos, síganse cuidando, pórtense bonito y reciban un saludo de todo mi grupo de canes que nos acompañaron en esta noche silenciosa.